Bueno, dándole continuidad a la clase, en esta segunda parte vamos a desarrollar la mirada regional específicamente vinculada a nuestro territorio, a nuestra área de intervención, a la región del Gran La Plata y al área metropolitana, que es en definitiva el área compleja que contiene, o la región que contiene a nuestro territorio específico de trabajo. Podemos definir esto como la escala macro, ¿no? La escala macro de trabajo de nuestra área de intervención es el área metropolitana. Eh, Acá nuevamente mostramos un plano que tiene que ver con el eje del Mercosur, el eje transnacional del Mercosur, que involucra a Río de Janeiro, Sao Paulo, todo el área metropolitana de Buenos Aires y que llega inclusive a Santiago, por eso esta idea de bioceánico, y en este corredor prácticamente está la mayor concentración de actividad económica, la mayor concentración de densidad poblacional, y bueno, nosotros estamos acá, estamos justamente formando parte de este corredor bioceánico. Y esto nos da una posibilidad, nos da una fortaleza que es importante pensar en este marco, en esta escala, ¿verdad? Ahora, yendo más con mayor precisión a nuestra área de trabajo, bueno, el Gran La Plata, en definitiva, forma parte de este gran conglomerado que tiene que ver con la región del Plata, con su área metropolitana y sus vínculos, también inclusive con lo que uno podría pensar en el área de Uruguay y el Río de la Plata como eje fundamental. Este sector es parte de nuestra área de trabajo. Esta mirada hay que tenerla, esta visión, si quieren más, vinculada a un concepto de globalización, pero bueno, La Plata forma parte, o esta región de Gran La Plata forma parte de este conglomerado. Bueno, acá lo vamos a ver con mayor particularidad nuestra región, de Gran La Plata, lo que sería el área urbana propiamente dicha, el posible vínculo, un proyecto histórico que es la conexión del puente con Colonia, y su vínculo obviamente con el área metropolitana, con la cabecera en lo que es la ciudad de Buenos Aires. En esta foto satelital nocturna muy interesante, vemos cómo es la configuración espacial del territorio metropolitano y la región nuestra, y de alguna manera aparece como una especie de vacío por acá, que, bueno, que determina alguna discusión respecto si nuestra área de trabajo de la región de Gran La Plata tiene cierta autonomía o ya forma parte del conglomerado de Gran Buenos Aires. Yo diría que en algunos aspectos funcionales sí, en otros aspectos por ahí no tanto, y esto será motivo de trabajo y de análisis en el taller. El Parque Pereira Iraola, en algún sentido, todavía oficia de límite, si uno quiere llamarlo, entre la conurbación que tiene que ver con la contigüidad urbana del área metropolitana y particularmente el área nuestra. Fíjense que de alguna manera esta contigüidad está interrumpida por el parque, que le da una cierta autonomía desde el punto de vista físico. Habrá que ver qué pasa desde otro punto de vista. Pero también es interesante, además de esta lectura, leer la lectura de lo que es la expansión urbana, ¿verdad? En negro, los colores más oscuros son, y acá está en algún sentido la escala de colores, los primeros lugares donde el terreno se fue consolidando, y ya en color celeste y finalmente en rosa, las últimas expansiones urbanas, crecimientos urbanos que se dan particularmente en nuestra región y también, por supuesto, que se ha ido dando en el Gran Buenos Aires. Este proceso de crecimiento urbano, que tiene que ver con uno de los ejes temáticos que hemos planteado para trabajar este año, son un dato clave porque son crecimientos espontáneos, horizontales, sin estructura urbana prácticamente, sin equipamiento, etcétera. Pero bueno, se va dando, este crecimiento que recién veíamos, se va dando a partir de ciertos ejes, ciertos corredores conectores fundamentales con lo que es el área central de Ciudad de Buenos Aires, y con algunos anillos, como es el caso de la Ruta 6, que de alguna manera define una especie de circunvalación o límite entre lo que es el área rural y el área de crecimiento urbano. Pero este, en algún sentido, es el esquema funcional
que viene desarrollando el crecimiento, el modelo de crecimiento actual del área metropolitana. Acá vemos lo que serían los centros, las centralidades propiamente dichas del área, los puntos rojos y los tamaños implican la densidad. Bueno, que podemos ver en chiquito lo que le está pasando al área de La Plata, del Gran La Plata, y qué pasa en estos territorios, cómo se van dando las fuertes centralidades y las subcentralidades que veíamos hace un rato en la parte teórica. No deja de ser un territorio con un ámbito central, un núcleo urbano muy fuerte, ¿eh? Y aparecen otros centros de distinto tamaño, como también veíamos. Tiene múltiples niveles y escalas de relaciones sociales, económicas y políticas. Digo, localidades muy consolidadas, lugares de expansión, y de alguna manera esta complejidad de lo que es la conformación territorial del área metropolitana influye y condiciona nuestro propio sector de trabajo. Bueno, vamos a ver una serie de planos, en este caso vinculadas a la red vial, cómo es la conectividad general, y digamos, veíamos el anillo de lo que es la Ruta 6, otros anillos intermedios que de alguna manera se han consolidado, se están consolidando, y cómo esa estructura vial llega a La Plata. En negro vemos la estructura ferroviaria, y distintos colores, rojos, azules, vemos la estructura vial. Que, bueno, en términos de flujos, en este caso vial, vemos, ¿no?, lo que es la fuerte concentración, bueno, esto es la General Paz de Buenos Aires, la fuerte concentración de los corredores, en este caso acceso norte, acceso oeste, el acceso a lo que es la Ruta Nacional número 3, y el caso nuestro, la autopista de La Plata a Buenos Aires, y esto es la Ruta 2, y la conexión, en este caso, con la Avenida 44. Bueno, esto de alguna manera, la intensidad de la raya roja está determinando el uso, la intensidad de uso de cada uno de los corredores. Y vamos a ver algunas miradas más vinculadas a cuestiones de servicios sociales y servicios de infraestructura básico. Por ejemplo, en este caso es el déficit de agua potable. Obviamente en color oscuro son las zonas que tienen déficit importante en lo que es la cobertura, en este caso de la red pública de agua. Y vamos a ver las otras redes y van a ver ustedes las similitudes que se observan en las distintas redes, ¿no? En este caso sería cloacas. Obviamente, fíjese, Ciudad de Buenos Aires totalmente cubierto, casco urbano de la Ciudad de La Plata totalmente cubierto, ya el primer anillo que forma parte del área de trabajo con algunos déficits y grandes déficits en los territorios más alejados del núcleo central. Si comparamos esto con el nivel socioeconómico de la población, también vemos las mismas similitudes. Normalmente es coincidente los sectores de menos servicios, de menor cobertura de servicios públicos, son al mismo tiempo los sectores de niveles socioeconómicos más bajos. Bueno, esto es una cosa bastante común, lo que son justamente las periferias, y estos son temas que tenemos que atacar, tenemos que trabajar cuando trabajamos en la planificación del territorio y recomendamos acciones y medidas fuertes para que los políticos tomen decisiones vinculadas a estas temáticas que son muy duras, ¿verdad? Fíjense el tema de la calidad constructiva de la construcción, de las viviendas, también con fuertes déficits en los sectores periféricos. Hacinamiento, ahora con el tema de la pandemia del coronavirus, que es un gran problema el tema del hacinamiento. Fíjense ustedes lo fuerte que es los niveles de hacinamiento que se dan en los sectores rojos, o mejor dicho, colores rosas y rosas oscuros, y La Plata no excluye esta problemática, claramente, ¿no? En definitiva, justamente porque se dan estos procesos periféricos, y bueno, tiene que ver con la especulación del suelo. El valor de la tierra define hoy por hoy, esto lo veíamos en la teórica de inicio de la clase inaugural, ¿no? Hoy por hoy el valor de la tierra, la especulación del suelo,
define el crecimiento urbano, más allá de las políticas que puedan aplicar los estados provinciales o municipales, que tienen pocos instrumentos o a veces poco control para que el crecimiento urbano sea planificado y no espontáneo. Bueno, esta problemática se da justamente porque el acceso a la tierra es un tema clave y la gente de menores recursos tiene acceso a tierras a veces sin infraestructura, sin transporte, sin equipamiento, y bueno, consolida, en realidad asentamiento, consolida periferia urbana no calificada. Y condena a la gente que vive ahí a la fragmentación social, a la exclusión, a la falta de una vida urbana íntegra. Y estas son la falta de política, diría yo, en términos de crecimiento urbano, que tenemos que tratar de revertir, por lo menos desde nuestro rol como universitarios, como especialistas en el territorio, y poder incidir en la toma de decisión política para que estas cuestiones pasen menos o dejen de pasar. Porque se traduce en justamente las lógicas de urbanización distintas en función de las posibilidades económicas de la gente. Entonces aparece lo que es la informalidad y lo que son asentamientos, tanto urbanos, ¿no?, en áreas centrales, como en las grandes periferias, en contraposición con lo que serían la gente de mayor poder adquisitivo, que vive en barrios consolidados o en barrios cerrados periféricos, ¿no?, en periferias también como estas, la de este lado, pero en áreas de alta calidad urbana. Y esta contradicción presente en nuestro territorio, muy presente en nuestro territorio, es un tema que hace la fragmentación social, a la desigualdad, a la inequidad, que son temas que claramente tenemos que revertir con políticas. Bueno, esta escala macro, este es un trabajo de un alumno del año 2017, me parece, que trabajamos en un área parecida a la que ustedes tienen ahora. Bueno, esta es una síntesis de análisis macro que les vamos a pedir nosotros que ustedes realicen para el presente trabajo práctico, con las particularidades, por eso no se van a copiar de esta lámina, que hemos planteado en términos de los tres ejes temáticos, ¿no?, que tienen que ver con el crecimiento urbano, que tiene que ver con la accesibilidad y la movilidad, y que tiene que ver con el paisaje urbano y el espacio público. Bueno, viendo esta escala macro, vamos a pasar a una escala que podemos definir como la escala meso, que es la propia región de Gran La Plata. Bueno, es una región que básicamente, digamos, vamos a definir la región en términos de contigüidades urbanas, y entonces aparece La Plata, Berisso y Ensenada fuertemente, que tiene una lógica común en términos de consolidación urbana, y bueno, cómo es esa relación de lo que es el área de La Plata, Berisso y Ensenada con el resto del área metropolitana, y cuáles son las relaciones y los flujos de intercambio. Acá volvemos a plantear esta cuestión de nuestra área en relación a otra área y la posibilidad que, más que la posibilidad, diríamos que todavía cierta independencia funcional que tiene desde el punto de vista físico, también desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista funcional, con el resto del área a partir de la presencia del Parque Pereira, pero otros autores definen a la región nuestra como parte integrante de la área metropolitana. Bueno, porque hay muchos flujos, muchos intercambios que así lo indican. Bueno, esto será parte, como decíamos hace un rato, del debate en el taller. Estas son las principales vías de conexión, que acá tenemos lo que es en rojo la autopista de La Plata a Buenos Aires, la continuidad de la ruta 11, la ruta 2, la ruta 6, y bueno, acá hay un tema de debate también, que es, la ruta 6 llega hasta acá, ¿no?, hasta la intersección de ruta 2 y la 215, después vamos a ver un plano de mayor detalle. Pero bueno, el tema del puerto, el acceso al puerto de La Plata es un tema clave. Hoy por hoy se da por la autopista La Plata a Buenos Aires y después entra por la 122, lo cual es un despropósito. Pero para todo lo que es el tránsito, el tráfico sur,
que puede venir de ruta 2 o que puede venir de ruta 6, es interesante pensar el acceso de este lado, digamos, con una opción de acceso al puerto, y además con una acción distinta de acceso a la propia región, a partir de lo que denominado el corredor de la 90. Por eso es tan importante tener esta mirada regional, porque este corredor de la ruta 6, en algún sentido, vincula al puerto Zárate Campana, otro puerto, con el puerto de La Plata, en algún sentido. Y va vinculando sectores de producción fuerte desde el punto de vista frutihortícola, ¿verdad? Y de producción de todo tipo, y también el acceso franco a lo que es el mercado regional, el mercado central de Buenos Aires, inclusive el acceso al aeropuerto de Seix, etcétera. Con lo cual, bueno, esta mirada es importante para ver cómo se puede relacionar a partir de este proyecto a nuestra zona, a nuestra región, con el resto del territorio. Bueno, acá vemos lo mismo, esquematizado, en un plano de funcionamiento más esquemático, el corredor de la ruta 6 y el vínculo con lo que sería el puerto, y pasa por el borde del área nuestra de trabajo, ¿no? De la 90, hoy por hoy, es uno de los bordes de nuestra área de trabajo, con lo cual es muy importante el rol que se le tiene que asignar, o ustedes le van a asignar a ese corredor. Acá lo vemos en mayor detalle, ¿verdad? Ya en un plano más de la estructura vial del partido, de la región de Gran La Plata, vemos la ruta 6, esta es la 44, esta es la ruta 2, esta es la autopista, con su continuidad, y esto que está punteado color negro es la proyección y la continuidad que podría tener por la 90 hasta el acceso al puerto. Este es uno de los proyectos que está en marcha. Después, en otro punteado negro, vemos los tendidos ferroviarios, algunos en uso, varios en desuso, que también son una potencialidad importante para el trabajo nuestro. Esta es nuestra área de trabajo, y estas son esquemáticamente cuáles son las conectores fuertes que la región tiene, desde el punto de vista no solamente vial, sino también ferroviario. Un poco la estructura funcional, territorial, de uso del suelo de la región. Obviamente en verde vemos los vacíos urbanos y las áreas de producción intensiva frutihortícola, en colores ocres y amarillos y anaranjados las áreas urbanas, los grandes equipamientos, las áreas industriales en lila. Bueno, esto de alguna manera es cómo funciona hoy el territorio. Acá vemos un plano de densidad de concentración de los equipamientos urbanos en el territorio, fuertemente altísimo nivel de equipamiento en el casco urbano de La Plata, bastante menor en la primer periferia, el área del anillo, que complete también parte del área de trabajo de ustedes. Algunas concentraciones, por ejemplo en Cinibelo, en Monet, y bueno, en la zona de los Olmos, y mucho más disperso en otros sectores. Bueno, esto también habla de las centralidades fuertes que hay, a veces exageradas, pero bueno, hoy por hoy esa es nuestra realidad desde el punto de vista del equipamiento urbano y social. Acá vemos, por otro lado, lo que tiene que ver con la evolución del crecimiento urbano de la ciudad o del territorio, desde la fundación de La Plata hasta nuestros días, como ha ido creciendo la mancha urbana. Esta mancha urbana espontánea, de crecimiento, como decimos, como mancha de aceite, sin planificación, sin estructura. Acá abajo vemos cómo se traduce eso desde el punto de vista de la consolidación en el área central de la ciudad, una foto de un barrio consolidado del casco urbano, y el área periurbana de borde, que también forma parte de nuestra área de trabajo en algunos sectores, donde empiezan a aparecer los problemas, ¿no? Los problemas de accesibilidad, de infraestructura, de calidad urbana, etc. Y este crecimiento urbano, bueno, se da de una determinada manera, y quizá acá esto es muy interesante, que también Horacio Martino lo planteó en la teórica anterior. Nuevamente, cómo ha sido el crecimiento. En los colores más oscuros son los crecimientos más últimos que han sucedido en el territorio. Y esto permanentemente crece, ¿no? Entonces esto, por ahí esta foto que del 2016 ya creció más. Fíjense ustedes estos cuadritos
cómo evolucionó la población, ¿verdad? Cómo creció, digamos, la ocupación en términos de superficie, muy importante, la superficie urbana me refiero, y al mismo tiempo cómo la densidad decayó, ¿no? Tuvo un pico de densidad a mitad del siglo pasado, y a partir del crecimiento horizontal y no en vertical, bueno, ha hecho que el territorio se ocupe cada vez más, pero con cada vez menos gente, con casitas, y con poca alta densidad, que es muy importante cuando hablamos de un modelo de ciudad compacta, ¿no? Y esto es un proceso, fíjese, que se viene dando permanentemente y no es un buen indicador. O sea, uno debería pensar en modelos de ciudades compactas, eh, con mayores densidades, que aproveche justamente las mayores infraestructuras, como recién veíamos el plano de equipamiento urbano, la alta concentración que tiene el equipamiento urbano en el casco urbano y su área de influencia, y bueno, la gente tiene que vivir ahí, o sea, en la medida que la gente pueda vivir ahí, en esos lugares, eh, va a vivir de forma más integrada, va a tener acceso más rápido a las plazas, a los parques, a los servicios, a la salud, a la educación, y bueno, va a ser una ciudad más sustentable en definitiva. En la medida que pasa estas cosas, de crecimientos en estos bordes, con muy baja densidad, bueno, este es un crecimiento totalmente insustentable, porque hay que llevarle el transporte, las redes de infraestructura, las escuelas, los comercios, y esto hace que, y además crecimiento urbano por sobre eh, las áreas de producción hortícola, frutihortícola, de muy fuerte tradición en la zona de La Plata, con lo cual nos comemos zona productiva desde el punto de vista agropecuario, la transformamos en zona urbana de baja calidad. Bueno, estas políticas hay que cambiarlas y en ese sentido hay que darse una estrategia de cómo se completan los vacíos urbanos en las áreas consolidadas, en vez de seguir extendiendo la mancha de aceite. Bueno, esto forma parte central de la discusión que vamos a tener en los próximos clases del taller. Este es un plano de uso del suelo, extraído del Plan Estratégico de La Plata 2030, que hay alguna información interesante ahí, seguramente van a tener que consultar ese plan, hecho hace bastante poco, por la municipalidad, porque no solamente tiene algunas cosas interesantes desde el punto de vista diagnóstico, sino también algunas propuestas concretas de desarrollo y crecimiento de la ciudad, que bueno, es para tomarlo como antecedente, no es para que la tomen como dato, sino para que sepan que es un antecedente fuerte de un plan estratégico hecho hace bastante poco para la ciudad, y que seguramente hay que tener en cuenta para sus propios desarrollos. Bueno, acá hay un plano de uso del suelo actual de la ciudad, no lo voy a describir, está el plano, después lo pueden revisar y mirar con bastante detenimiento. La estructura de cómo funciona la ciudad. Bueno, acá hay un proyecto que está en debate, mejor dicho, que es correr, en vez de correr la 90, que es hacer otra calle por atrás y este corredor funcione como un corredor más de servicio que de transporte de carga al puerto. Bueno, será cuestión de ir discutiendo estas opciones, pero bueno, acá aparecen las centralidades que veíamos hoy en términos de distintos barrios, estos Los Hornos, por ejemplo, Gambier, Tolosa, la zona de Villa Elvira, Citibel, Gonet, bueno, no importa, es importante que ustedes puedan mirar esto en la continuidad de la autopista, por acá, el acceso a Puerto, Berizo y Ensenada. Bueno, es importante que ustedes vean para entender la estructura de funcionamiento de la región, ¿verdad? Bien, y acá también muestro otra producción de alumnos, estudiantes de otros años, donde hacen el análisis de escala meso, ese plano síntesis, no es el único plano, obviamente, pero traje el plano síntesis, para ver cómo ustedes mismos en otros años interpretaban el funcionamiento de la ciudad y de la región que integra eh, nuestra área de trabajo, ¿verdad? Bueno, también es importante ver esto desde el punto de vista de los tres ejes temáticos que hemos señalado, ¿no? Insisto, crecimiento urbano, accesibilidad y movilidad y espacio público.
Bueno, pero se trata de pensar un modelo territorial para la ciudad. En algún sentido, esto expresa el modelo actual, que puede ser el adecuado o el no adecuado, según sus propios criterios. Este es el casco fundacional y de alguna manera este es el área, casi el área de trabajo de ustedes, y este es el área de expansión del corredor noroeste, ¿verdad? Eh, bueno, es importante que discutamos un modelo. Este es un posible modelo de funcionamiento de que se imagina el Plan Estratégico de La Plata 2030, ¿eh? Con el casco consolidado. Estas en amarillo deben ser la 137, la 80 y la 526. Este límite en azul son prácticamente los límites que hemos planteado nosotros, como límite del área nuestra. ¿Qué rol va a cumplir? La 90, ¿qué rol va a cumplir? La 143, creo que es esta, y la 520, ¿verdad? Bueno, es importante, ¿cómo va a ser el criterio de consolidación de ese espacio? ¿Cómo va a ser las densidades y esta idea de modelo compacto en el casco y su primera periferia, el primer anillo, que también está muy consolidado? Bueno, no es una discusión de ahora, esta es una discusión que vamos a tener cuando ustedes desarrollen el diagnóstico. Primero van a tener que tener claramente una idea diagnóstica digamos, del problema, que de eso se trata esta mirada regional de esta clase, y después para tener desarrollos específicos para poder entender la problemática del sector, y luego, ya a mitad de año, van a formular o a pensar un modelo territorial. Es fundamental pensar un modelo territorial porque es como el objetivo al cual vamos a, a definir para poder después desarrollar las acciones y los proyectos concretos que impliquen proyectos de transformación. Bueno, terminando, vamos a ver la escala micro, que es el área de intervención. Recordando, este es el área de trabajo, sus límites, la 520, la 143, la 90, como recién veíamos, sus calles intermedias, estructurantes probablemente la 80, la 127, la 526, el casco urbano en sí mismo, con su propia estructura, sus vacíos, sus grandes parques, los vacíos urbanos importantes, que aparecen por acá, que hemos mencionado, la de Gambier, Medano Quito, Tolosa, La Plata Cargas, que son vacíos ferroviarios interesantísimos para poder desarrollar proyectos estratégicos, algo vamos a ver de eso. Esta es la estructura, digamos, ven la estructura ferroviaria, la estructura vial, la autopista, bueno, cómo se llega a lo que es el casco de la ciudad. Bueno, habrá que repensar los roles de estas vías de circulación, los usos del suelo, la localización de actividades, los criterios de crecimiento urbano, vinculados a estos temas de consolidación que recién veíamos, ¿verdad? Y algunos proyectos estratégicos que están en marcha, por ejemplo, la continuidad de la autopista. La autopista hoy por hoy, en verde, llega hasta la bajada de Diagonal 74 y está proyectada toda una continuidad hasta lo que es la ruta 11, de los cuales los que están en rojo, que es la etapa licitada y cuya obra ya inició, que ahora está interrumpida, es el tramo entre Diagonal 74 y 60, con bajada en el camino a Rivadavia para Ensenada y en la propia Avenida 60. Esto va a descomprimir muy fuerte a la bajada actual de Diagonal 74, va a permitir otras opciones y va a empezar a mejorar la accesibilidad al puerto, pero lo que es muy importante, también la continuidad hasta Ruta 11. Bueno, este es un proyecto estratégico que impacta fuertemente en el territorio que ustedes están desarrollando. El otro tema importante es la cuestión ferroviaria. Acá lo que ustedes ven es un plano o planos de los tendidos ferroviarios existentes, históricos, algunos desmontados, otros todavía no, que funcionan en La Plata. Este es el corredor del tren eléctrico, ¿verdad? Que llega a funcionar actualmente. Esto es el viejo ferrocarril provincial que llega hasta Avellaneda, cuya traza existe, pero ya las vías están desmanteladas, que hay un proyecto de reconsiderarlo y ponerlo en valor.
O había un proyecto también que hacía una especie de rondín del tren metropolitano, pegaba la vuelta por La Plata, que subía esta y volvía a la área metropolitana, y circunvalaba la ciudad de La Plata de esta manera. ¿eh? Estos son proyectos que tienen 40 años. Fíjense, ahora vamos a ver algunos planos más modernos, más actuales, mejor dicho, donde algunas cosas de estas estamos desarrollando, se está desarrollando. Es importante, y fíjense que trabajan muy fuerte en el área de trabajo, en el área de intervención de ustedes, ¿verdad? Bueno, el primer paso que está funcionando es el tren universitario, que ya toma parte de las vías de este proyecto original, pasa por toda la zona del bosque y zona de facultades y termina en el Policlínico General San Martín con origen en la estación 1 y 44. O sea, el tren eléctrico llega hasta 1 y 44 y ahí se hace la transferencia con el tren universitario. Bueno, esto ya está en marcha. Pero además hay un segundo proyecto, que es la ampliación del tren, usando justamente las vías en desuso que corren por la avenida Circunvalación, hasta Gambier. Hoy por hoy las vías están operativas hasta Gambier, que se corresponde con esta área que mencionábamos en la clase inaugural, también muy interesante, que es el predio de los talleres ferroviarios de Gambier, que son más de 30 hectáreas, más de 50.000 metros cuadrados construidos de galpones, supieron ser los galpones ferroviarios más importantes de Latinoamérica. Hoy por hoy están en un nivel de desuso importante, hay algunas actividades, pero está subutilizado gran parte de ese territorio. Y bueno, hay un proyecto estratégico que impulsa la Universidad de La Plata, además de la extensión del tren universitario, que es la creación de un polo científico tecnológico universitario en ese sector, que involucre incubadora de empresas, empresas de base tecnológica. La verdad que usando como insumo crítico el conocimiento, dado que La Plata se caracteriza por ser justamente una ciudad de concentración de profesionales, dada la existencia de la universidad, de mucha formación, o sea, un recurso humano muy valioso, que puede colaborar en desarrollos tecnológicos importantes, en investigación y transferencia. Bueno, eso es un valor y una fortaleza fuerte que tiene nuestro territorio, una fortaleza que hay que aprovechar. Y bueno, esto es un proyecto estratégico interesante, ¿no? Y bueno, la conjunción del tren, que tiene que ver con otro aspecto muy importante que hemos planteado, que es la movilidad y la accesibilidad. Bueno, el tema de este proyecto del tren trabaja en ese aspecto fuertemente, generando distintas paradas en puntos de articulación del territorio. Bueno, son proyectos que están presentes y que además tienen la posibilidad de complementarse, ¿no? Como por ejemplo dar la vuelta a todo el anillo a futuro. Esto son ideas que ustedes pueden ir pensando a futuro, ¿verdad? Cuando entremos en la parte propositiva del plan de trabajo, del proyecto del trabajo práctico que están desarrollando, ¿verdad? Pero fíjese esta posibilidad de anillo que corta perpendicularmente a las vías de acceso, de transporte me refiero, a lo que es el área central de la ciudad, y en el punto de corte, de interacción entre el tren y el corredor de transporte automotor, se puede generar puntos de transferencia, de transferencia de transporte me refiero, para que aquel que quiera ir a la estación pueda venir con un micro, transferir acá y de ahí tomarse el tren y llegar a la estación. O puede venir en bicicleta, dejar la bicicleta en este punto y transferir. O sea, empezar a pensar un sistema de movilidad sostenible, tratar justamente de evitar el automotor particular como medio de transporte que congestiona, es totalmente insustentable, carísimo, ocupa, como veíamos en la clase pasada, gran parte del espacio público. El auto le gana al peatón en el espacio público, lo cual es una cosa que hay que revertir. Bueno, pensar estas modalidades de transporte, estas opciones, además de la bicicleta, obviamente del peatón, son proyectos estratégicos interesantísimos para desarrollar en el sector.
Y recordando también, obviamente, la presencia de los grandes vacíos urbanos, ¿no? Eh, Muchos fiscales, por suerte, otros no, las cavas. eh, ¿Qué hacemos con las cavas? Que son impactos muy fuertes, ¿no? En el territorio. Pero bueno, empezar a pensar estos grandes vacíos como lugares, como oportunidades para desarrollar proyectos estratégicos. Porque, como decíamos en la clase inaugural, es muy importante, eh, vamos a decir, un plan no es nada más que resolver conflictos. Obviamente que conflictos existen y muchos. Un plan estratégico se trata de pensar desarrollo futuro, pensar proyectos de transformación que, además de resolver conflictos, potencien y proyecten a la región y a la ciudad con una perspectiva de crecimiento que genere más trabajo, más riqueza para todos, que eso implique mejor calidad urbana, mejores servicios, ¿verdad? Parece que por pensar en proyectos estratégicos de transformación. Bueno, acá hay muchas puntas, vamos a decir, para que ustedes piensen y desarrollen. Por ahora, identifiquémoslas en instancia diagnóstica. Luego veamos qué se puede hacer. Porque en definitiva, como verán, esto es un plan de vacíos urbanos y espacios públicos, ¿no? Los verdes, rojos y azules son estatales y los amarillos son privados. Hay mucho en el área de trabajo, mucho para pensar. Por ejemplo, es un área muy conflictiva porque es el área del club de planeadores, recientemente intrusada. Es muy grande, se puede hacer muchas cosas. Bueno, habrá que ver cómo se trabaja este sector. Son los talleres de Gambier. Bueno, no importa, hay una cantidad de lugares, porque uno debería pensar cuando hablamos de crecimiento urbano, cómo se completa la ciudad, ¿no? Cómo se completa, cómo se densifica esta idea o ideal de modelo compacto de ciudad. Respetando las centralidades, ¿eh? Respetando y potenciando, yo diría, las centralidades que existen, el gran centro de La Plata, pero además también está Tolosa, el área del Estado provincial, Las Quintas, Gambier, Los Hornos, Elvira, etc. Bueno, el dique, Villa Progreso, cómo se potencian las centralidades, esto del equipamiento, cómo se aprovecha este plano que es una lupa en el plano que vimos recién, dentro del área de trabajo, la hiperconcentración de equipamiento en el área central, cómo se aprovecha la gente que viva por acá o que vive acá adentro. Bueno, cuando crece la ciudad. ¿Qué política nos damos para un completamiento urbano? No solamente esta idea de crecimiento horizontal y espontáneo, sino un crecimiento planificado que aproveche los equipamientos y las posibilidades que ofrece la ciudad que tenemos. Depende mucho, obviamente, del valor de la tierra. Y acá el valor del suelo, fíjese lo que vale en estos sectores, lo que vale en algunos sectores del área de trabajo que ustedes tienen. Bueno, hay mucho para que se pueda hacer. Obviamente, eh, el valor de la tierra influye muchísimo, pero hay políticas, ¿no? De plusvalía, políticas estatales, no solamente de terrenos fiscales, sino de promoción de terrenos privados que se puedan dar al uso público o mejor decir, al uso público para crear espacios abiertos o parques y plazas de la periferia, pero también para densificar y hacer viviendas de interés social o eventualmente planes Procrear, que los planes Procrear que han sido exitosos se han dado en primera instancia porque no estaba previsto el tema del valor de la tierra, se dieron en sectores muy alejados, pero bueno, pensando con estos créditos en terrenos más centrales, donde el Estado, municipal y provincial puede participar, sean en terrenos fiscales o no, bueno, ya esos planes de vivienda se pueden construir en sectores donde la ciudad eh, está más equipada y de hecho se pueden pensar en crecimientos urbanos donde la actividad urbana esté garantizada, el equipamiento urbano sea accesible, etcétera, ¿no? Bueno, además tenemos la problemática de los asentamientos informales.
Este es un plano ya viejo de algunos asentamientos que se dan en el territorio que estamos trabajando. Es otra problemática en sí misma que hay que ver cómo se resuelve, cómo se reorienta, reasigna, se urbaniza estos espacios, porque es de gente que además vive excluida, postergada, hacinada, sin acceso a infraestructura justamente, y bueno, se trata de ver qué política, qué acciones concretas se da para que esa gente pueda recuperar una vida digna en términos de actividad urbana, ¿verdad? Bueno, nuevamente, un trabajo de estudiantes, donde se trabajó un área muy similar a la nuestra, a la que estamos trabajando este año, y este es un análisis diagnóstico de la situación actual del área de trabajo. Bueno, hay mucho para investigar, para indagar, desde el punto de vista natural, desde el punto de vista, cuando digo esto, digo los arroyos, las de inundación, el clima, desde el punto de vista físico, en términos de morfológico, en términos de la consolidación y la estructura urbana de los distintos sectores, desde el punto de vista social, en términos de áreas consolidadas, sectores de vida social integrada, sectores como recién veíamos de hacinamiento, de exclusión, de fragmentación. Bueno, todo esto son temas a pensar. Por ejemplo, fíjense el área del club de planeadores, los roles que van teniendo las distintas avenidas, los puntos de interacción que recién mencionábamos, con la posibilidad de un tren que circunvale la ciudad, los equipamientos, fíjense los equipamientos de salud, cómo están distribuidos, muy fuertes, los grandes vacíos urbanos, etc. Bien, de eso se trata, esto es lo que queremos que hagan en esta primera parte del año. Porque tenemos un modelo territorial con desigualdades urbanas fuertes, ¿no? El casco fundacional consolidado, una primer periferia con distintos niveles de integración o desintegración y sectores de fuerte exclusión, la periferia excluida, que no forma parte del territorio nuestro en análisis, pero están muy próximos y sí aparecen algunos en el área próxima al casco urbano que hay que prestarle fundamental atención. Fotos del área de trabajo, desde el punto de vista de justamente recién veíamos de los asentamientos informales, están acá, fíjense, muy cercanos a nuestra, o forman parte del área de trabajo, donde están los asentamientos cerca de las vías férreas, cómo es una calle urbana en un área informal, o el tema del trabajo, ¿no? El cartonero típico. Hay que pensar en el trabajo, hay que pensar en la salud, hay que pensar en la educación, en la integración. Bueno, pero también tenemos esto, que es la ciudad consolidada, la parte central, la foto de la Plaza San Martín, la Diagonal 73 con sus jacarandás, los espacios públicos de jerarquía, las calles de barrio, esta es la peatonal 51, muy linda, el ensanche, el veredón de la calle 51, de la avenida 51, una típica foto de barrio de un sector consolidado de La Plata. Bueno, esto es calidad urbana, claramente, en contraposición con lo que recién veíamos. Bueno, se trata de cómo podemos integrar, cómo podemos mejorar la calidad de aquellos barrios que tienen bajas prestaciones, falta de espacio público, falta de, obviamente, de trabajo, en definitiva, falta de equipamiento, y qué podemos hacer desde nuestra especificidad para mejorar esa situación. Entonces, otro trabajo de alumno, hay que formular escenarios. Esto, en todo caso, es final de este trabajo práctico o inicio del segundo, donde vemos la situación actual, el escenario tendencial, que sería aquel que, en algún sentido, es el que a donde vamos, si no trabajamos para transformar, y el escenario deseado, que es hacia dónde queremos ir. Una cosa es dónde estamos, primera pregunta. Otra cosa, hacia dónde vamos, si esto sigue así. Y otra cosa es a dónde queremos ir, si queremos formular un modelo, en territorial, deseado. Bueno, estos alumnos lo expresan de una determinada manera, ustedes lo expresarán de otra, pero bueno,
La idea justamente nuestra es entender la situación actual, el dónde estamos, que es una explicación, el diagnóstico es una explicación de dónde estamos, poder proyectar tendencias, eh, que es hacia el dónde vamos, pero también formular los objetivos, que es hacia dónde queremos ir. Y estos objetivos tienen que ser compartidos, tienen que ser del conjunto, tienen que ser discutidos y acordados. Repasemos entonces finalmente, pues ya estamos terminando, cuáles son los temas que nos interesa desarrollar con ustedes. Entonces, repasando, crecimiento y completamiento urbano, claramente, cómo crece la ciudad, de qué manera, cómo tiene que crecer, ver y poner la lupa en las desigualdades y la fragmentación sociourbana que se da en el territorio, de análisis, qué pasa con la movilidad sostenible, o mejor dicho, qué pasa con la movilidad actual, que es insostenible, ¿eh? Y qué pasa con la accesibilidad, cómo accede la gente a la movilidad, cómo accede la gente para poder trasladarse y llegar a su lugar de trabajo o lugar de estudio. Bueno, ahora en la pandemia esto se ha minimizado, vamos a reinterpretar esta cuestión, pero es un tema fuerte. ¿Cómo es la producción del suelo urbano? El suelo urbano, rural, periurbano, las calidades, las características de ese suelo urbano, cómo es, cómo se da, cómo crece la ciudad, en términos, recién veíamos, de mancha de aceite. ¿Cómo es el espacio urbano, cuya, obviamente, nuestra aspiración es ser un espacio urbano de calidad y para todos? Digo, cuando pensamos un espacio metropolitano, como puede ser el Bosque de La Plata, es un lugar para todos. Una plaza es un lugar para todos aquellos que viven cerca de ese espacio, del barrio, ¿verdad? Bueno, tenemos que pensar en espacios urbanos de calidad, no solamente las plazas, las calles, las veredas. ¿Cómo pensamos un sistema de veredas para el peatón? Que es otro tema que la ciudad se ha olvidado, porque, como decíamos hace un rato, lo ganó el auto particular. ¿Cómo repensamos esa ciudad más del modelo europeo, del peatón, del ciclista, del espacio público adecuado, de una ciudad compacta, de una altura, de una densidad media, más interesante que la que tenemos en nuestros bordes? Todo esto, ¿por qué? Porque nos interesa el derecho a la ciudad, el acceso a la ciudad y a un hábitat digno, en términos de suelo, de vivienda, de servicios, de infraestructura, equipamiento, de producción y de trabajo. Nos interesa eso, que podemos tener esta noción de que es un derecho el acceso a la ciudad como derecho, y a un hábitat digno, en definitiva. ¿Con qué? Con instrumentos de gestión urbana. Y le estamos dando, y le vamos a dar durante el año, instrumentos de gestión que nos permitan influir, o en todo caso asesorar al decisor político para transformar esta realidad. ¿En qué términos? En términos de formar un plan, de formar normativas, de proponer una gestión planificada del territorio, de asignar recursos, porque en definitiva hay muchas cuestiones que son obras de infraestructura, que tienen costos importantes, hay que hacerlo, el Estado tiene que invertir en obras de infraestructura importantes, como algunas ha hecho, digo, por ejemplo, las vinculadas a la cuestión hidráulica, ¿no? Pero también a las vinculadas a la cuestión de los accesos, el tema del ferroviario, el tren que decíamos recién, los espacios públicos, los parques, bueno, hay una cantidad de cuestiones que el Estado tiene que invertir. Y nosotros como planificadores tenemos que trabajar e incidir, e influenciar, asesorar para que estas cosas sucedan. Bueno, y terminamos la clase de hoy con algunas consignas que implican una reinterpretación de la clase teórica. Esto lo van a trabajar con los docentes, con distintos grupos, pero me interesaba estas 4 consignas a trabajar, que tiene que ver con comparar los patrones de crecimiento urbano que se han dado en el área, o que se dan en el área metropolitana y en la región de Gran La Plata, y que encontremos en estos patrones de crecimiento cuáles son las similitudes y diferencias. Por otro lado, el punto 2, ¿cuáles son los vínculos funcionales y los niveles de accesibilidad que se dan entre el área metropolitana y la región de Gran La Plata, en términos ferroviarios, en términos de infraestructura vial, en términos de comunicaciones en general, si está bien comunicada, bien interconectada o no la región con el área metropolitana?
El punto 3 tiene que ver con la evaluación de los impactos de los proyectos estratégicos de infraestructura de escala regional, algunos de los cuales hemos visto: la ampliación de la autopista, la continuidad de la Ruta 6, el corredor 90, el tema del tren. Bueno, distintos proyectos, el polo científico-tecnológico, distintos proyectos estratégicos importantes que van a impactar. Algunos están en construcción en la región, en el área de trabajo, y bueno, es importante que ustedes vean o evalúen cómo esto incide o impacta en el territorio. Y bueno, finalmente, en una última pregunta más de reflexión, nos interesa que nos digan por qué les parece a ustedes que es importante la mirada regional cuando se analiza y planifica la gestión de un territorio determinado. ¿Por qué es importante? En términos de dimensiones y relaciones. ¿Cuáles son las dimensiones y relaciones que ustedes priorizarían en esa mirada regional, en esa interacción entre lo regional y lo local? ¿Eh? Bueno, estas son preguntas disparadoras para que ustedes trabajen con los docentes, que ustedes trabajen con su propio equipo de trabajo, con su grupo de estudiantes, para poder avanzar en esta mirada regional de la clase, pero particularmente esa vida regional no es en sí misma, sino que tiene que ver con cómo influye ese contexto regional en el territorio de análisis particular. Bueno, hasta acá llegamos. Buenas tardes y espero que haya sido útil la clase de hoy. Gracias.